¿Alguna vez habéis tenido un momento fan? Pues este es el mío. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas? Bueno, bienvenidos porque, madre mía, esto es un vídeo extra, pero súper especial. Este vídeo no vengo sola, vengo en colaboración de dos grandes de YouTube a las que llevo un montón de tiempo siguiendo. Entonces esto es un momento fan, lo mires por donde lo mires. ¿Y quiénes son? Yo estoy segura que las conocéis, y si no las conocéis, algo raro pasa, porque llevan un montón de tiempo y tienen un contenido súper bueno, así que seguro que las conocéis. ¿Quiénes son? Pues son Patty del canal de Vistiendo Aromas y Julia de La Petite Juliette Parfum. Así que bienvenidos fragantes, bienvenidos petits. Si no me conocéis, yo soy Marta, esto es Smarty Reviews y al igual que Julia, al igual que Patty, pues lo de la perfumería nos gusta, ¿no? Así que lo que hablamos las tres fue hacer un vídeo de charloteo. Un vídeo de dar respuesta a 20 preguntas y, madre mía, os prometo que hay alguna pregunta que me ha costado un montón. Tengo el cuaderno llenito tachones. Pero bueno, ese es otro tema. No me quiero enrollar demasiado porque este vídeo creo que va a ser súper largo. Así que lo que vamos a hacer es, si de alguno de los perfumes que menciono tengo reseña o lo que sea tal, os la dejaré linkeada. Y si no, dejádmelo en los comentarios y lo podemos ir viendo, os puedo contestar o lo que sea, y así seguimos hablando de perfumería, que es lo que a todos nos mola. Así que nada, sin más demora, empezamos con el vídeo. Empezamos con la primera pregunta, que es: ¿tu fragancia más usada últimamente es? Pues es esta de aquí. Desde que la tengo, la verdad que le he dado un tute bastante bueno. Y se trata de Mancera Coco Vanille. Esto es maravilloso. Sí que es verdad que ahora cuando empieza a hacer un poco más de frío y tal, la usaré menos, pero desde luego que todo el mes de septiembre y de octubre me ha estado acompañando día sí, día no. Maravilla. Segunda pregunta: ¿casa o firma de la que tienes más perfumes? Pues bien, después de contarlos, ha salido Yves Rocher. Y ha salido y no me sorprende. Tengo un montón suyos y las principales razones es porque son muy económicos, son muy accesibles, o sea, en cada punto siempre tenemos alguna tienda cerca o lo que sea tal, para poder probarlos. La relación calidad-precio no está nada mal en la mayoría de ellos, y además siempre tienen esas promociones de, pues que si te regalan esto, tal, no sé qué, y al final una va acumulando. Así que la casa Yves Rocher. Tercera pregunta, y sé que esta seguramente os la habéis preguntado alguna vez en relación conmigo, porque siempre estoy hablando de que me encantan los gourmands, los orientales vainilla, ta. La pregunta es: ¿cuál es mi gourmand favorito? Y lo tuve bastante claro, es de Montale el Sweet Vanilla. En este caso la combinación es muy sencilla, es albaricoque con vainilla, pero de una manera súper pastelera y súper realista. A mí este perfume me da hambre, este perfume en la hora de la merienda me hace querer darme un mordisco al brazo, así sin más. Es divino. Y como todos los Montale, un rendimiento de 10. Además, no es travieso. ¿Os acordáis de aquel bote de Sweet Oriental Dream que esto se le saltaba todo el rato? Pues este no, mira, este puedo hasta jugar con él, que no le pasa nada. Así que me tiene muy contenta. Cuarta pregunta, vamos con mi oriental favorito. He cogido el que se queda más en la zona oriental, porque dentro de los orientales y las subfamilias tengo chorrocientos, así que me quedo con este, que es el Dolce & Gabbana The One Essence. La versión Essence, el normal no, este. ¿Y por qué? Madre mía, esto es una mezcla de ámbar, de melocotón, una duración súper buena y que además me encanta usar en invierno. Este perfume, la pasada Navidad, es que pasé todas las Navidades con él, entonces ahora mismo cada vez que lo pruebo ya, es como que me transporto a Navidad y cabalgata de Reyes. Para que veáis lo que es la memoria olfativa, pues para mí es esto. Así que es un perfume súper bonito, súper especial y que, oye, que es que tiene un rinconcito. Quinta pregunta, mi chipre favorito. Pues bien, se trata de un chipre floral del 2019, por tanto es como muy actual dentro de los chipres, y es el Armani Sifiori. A mí este perfume me encanta, os hice una reseña por aquí y es que me sigue pareciendo súper versátil, y como os dije en aquella reseña, ahora que es otoño, que los días están más nubladitos y tal, es muy bueno. Es muy divino y casa muy bien con un montón de circunstancias distintas, así que este tenía que estar dentro del ranking. Sexta pregunta, ¿cuál es mi floral favorito? Pues no me han dado con tonterías. Mi floral favorito es un monstruo veraniego que se come a cualquier perfume que haya alrededor, porque con este tiene pocos rivales. Se trata de Montale y es el Intense Tiare. Esto es una maravilla de coco
de vainilla, de jazmín, de tiare. Increíble, o sea, esto usado en noches de verano y tal, es que no es que llames la atención, es que eres el foco de atención. Está cayendo uno afuera, que madre mía del amor hermoso. Pero bueno, seguimos con el vídeo. Séptima pregunta, perfume de Dior que me encanta. Pues actualmente, de los que tienen en el lineal, mi favorito es el Dior Hypnotic Poison, la versión Eau de Parfum. Tengo el Eau de Toilette, pero prefiero no sacarlo para no confundiros, porque el que más me gusta la verdad que es el Eau de Parfum. ¿Y por qué? Pues porque tiene ese toque de regaliz que le hace más dulce y más especial. Y la verdad que en invierno es una gozada llevarlo. Octava pregunta, perfume de Guerlain que te encanta. Pues bien, de los que tengo de la marca, mi favorito es la edición Black Perfecto de la Petit Gaubin Noir. En este caso, la Petit Gaubin Noir se ha puesto un poco más sexy, se ha vestido con unos leggings de cuero y esto ya cambia, esto ya tiene cuero, tiene guinda y no es tan dulce como la versión Intense o la versión normal, tal. No, este es un poquito más especial, de hecho este le veo mucho más nocturno y el frasco, me diréis que no es una monería, es un tamaño de 30 este y es más mono, es más cookie. Pasamos a la novena pregunta y aunque ahora mismo no lo tenga por casa, mi favorito de la línea de Chanel es el Allure, la versión Eau de Parfum, porque me parece de siempre el melocotón más sofisticado y elegante que he visto nunca en un perfume. Así, con esa descripción, para mí eso es Allure. Décima pregunta. 3 de mis notas favoritas. Pues si habéis visto algún vídeo mío anterior, sabréis que mi nota favorita, mi nota personal, así, la mía, es la vainilla. Así que esa sería mi número 1, pero después tendría como un grupo un poco más extenso de notas que me gustan un montón en combinación con la vainilla casi siempre. Pero bueno, dentro de ese grupo voy a hacer un poco de trampa y os digo así las que son, así, a grosso modo. Me encanta el cacao, el abatonca, por supuesto el melocotón, el albaricoque, el coco, el tiare, el jazmín, la rosa, todas estas son de las que me gustan mucho, pero en primer lugar la vainilla siempre. Antes de continuar, lo siento muchísimo, pero es que está cayendo una tremenda, se me está yendo la luz todo el rato y creo que vais a tener un vídeo como a sombras y luces, o luces y sombras que se suele decir. Yo es que lo digo del revés porque soy así de guay. Pero bueno, seguimos con la 11ª pregunta, que es ¿cuál es tu perfume vintage favorito? Pues bien, siempre me he preguntado dónde está el límite para que una fragancia se considere vintage. Pero bueno, yo creo que un perfume que tiene la solera que tiene este ya puede considerarse así. Se trata de Obsession de Calvin Klein. Esta es la versión reformulada, la versión antigua que era la que tenía así como una cosita de oro. Yo ya no llegué a probarla, lógicamente, pero este perfume, si das con la piel adecuada, esto puede ser un oriental precioso. Ojo con él, porque como dijo Julia en uno de sus últimos vídeos, no es un perfume para comprar a ciegas, ni mucho ni menos. Pero, como digo, la química buena, prepárate porque esto enamora. 12ª pregunta. La mejor fragancia por menos de 25 €. Y además la he tenido súper clara. Una propuesta de Yves Rocher, el Comme une Habitance, la versión intensa. Esta versión es la que no tiene patchouli, que es la de rosa mielada, y es que me encanta. O sea, de esta sí que tengo reserva, me parece que os lo conté, y es de unas de las que tiras un montón. Tiene un precio muy bajito para la calidad que tiene, y oye, pues eso, pues que me gusta. 13ª pregunta. Un perfume descontinuado que te encantaría que volviera. Pues aquí la lista son muchos, ¿vale? Hay muchos a los que echo de menos. De hecho hay muchos que están descontinuados y que les tengo de retén unos cuantos en el armario y tal, pero hay uno que echo muchísimo de menos, sobre todo cuando veo la versión actual. Y se trata del Dior Addict, la versión de los años 2000, me parece que era del 2002. Aquel perfume tenía una riqueza en matices que es que no es, o sea, es que lo de ahora no es ni la sombra de lo que fue. Así que la verdad que ese, ojalá volviera. 14ª, un perfume tremendamente sexy. Pues bien, os confesaré una cosa, soy un pato con tacones, pero yo tengo mi solución, y es que cuando uno se quiere poner de esas maneras, saca los tacones, pero de otra manera. A mí si alguien me dice alguna vez, pues me los saco del bolso y digo, mira mis tacones, hala, aquí los tienes. Me encanta el Good Girl de Carolina Herrera. Sé que es un perfume que tuvo bastante controversia, que si el frasco, que si el aroma,
a mí me rinde genial, el aroma me encanta, la combinación esa que tiene la parte floral y luego se queda en abatonca, cacao, vainilla. Me chifla, y ahora en otoño-invierno es uno de mis grandísimos favoritos. Y hablando del frasco, pues yo soy de las que le gusta. 15ª pregunta, un perfume que te decepcionó completamente. Pues bien, al cabo del día, al cabo de las semanas, pruebo muchos perfumes. Porque sí, porque pruebo un montón. Hay muchos que caen en ese limbo del, bueno, sí, no está mal, pero nunca llegan a más. Hay otros que tienen la suerte de, oh, me encanta, y hay otros que es como, wow. Pues bien, uno de estos últimos fue este de aquí. Yo ahí lo dejo. Pero no todo iba a ser negativo, porque la 16ª pregunta tenemos un perfume que superó tus expectativas. Y para ello, el que más me ha sorprendido ha sido Angel Muse. Angel Muse, yo veía la pirámide, me llamaba la atención, pero no terminaba de convencerme. Finalmente le probé, y una vez que le probé ya me decidí a adquirirlo. Y es que es un perfume que te atrapa, es un perfume que te lo pones y no puedes dejar de olerte. Entonces es como un perfume súper adictivo por lo raro que es, y es como, no sé, es muy raro, es muy diferente y es un amor-odio de Mugler. O sea, te puede encantar o lo puedes odiar, no tiene medias tintas. Así que en este caso fue un amor, y cada vez que me lo pongo tengo esa sensación de, ay, ¿qué llevo? Entonces eso a mí me gusta un montón de llevarlo. 17ª pregunta, un perfume todoterreno. De esos que siempre hay que tener en el armario, esto es como una camiseta blanca, ¿no? De estas que combinan con todo, para salir, para la oficina, para el trabajo, para no sé qué, para no sé cuánto. Pues para eso, Burberry Brit. Sin duda alguna, un perfume que está como entre medias de todas las familias porque tiene algo de todas ellas, y precisamente por eso es un 4x4 de la perfumería. 18ª pregunta, un perfume que te empodera. Un perfume para esos días que una se levanta con ánimos, un perfume que nos sirve para todos los momentos, pero que cuando lo llevas una va como subida. Y para no ser menos, yo ya os he comentado que me encanta hacer mezclas, y esta es una de mis mezclas. Uno, ya lo he mencionado, que es Obsession de Calvin Klein combinado con Vanille Noir de Yves Rocher. Los dos ya están descatalogados, muy tristemente, pero la combinación de ambos hace que las especias de Obsession, ese aura oriental que tiene, se endulce un poquito, ligeramente, porque este Vanille Noir no es una vainilla de repostería, pero lo hace como más mío. Entonces, esta combinación de estos días que uno se pone de esas maneras, con unos ojos bien marcados, tal, oye, a mí me tiene loca. Las últimas preguntas, 19ª. La fragancia que más deseas en este momento añadir a tu colección sin importar el precio. Pues aquí le tengo que echar toda la culpa a Patty, porque se trata del Gourmand Coquin de Guerlain, de la línea esta exclusiva de Elixir Charnel, porque, madre del amor, hermoso. O sea, ya la reseña es que se me caía la baba cuando la escuchaba, pero ya cuando lo probé es increíble. Increíble. No tiene más definición. Bueno, la ultimísima pregunta y la más difícil de todas. O sea, madre mía, yo no sé en qué estábamos pensando cuando aceptamos esta pregunta, porque es, si solo pudieras tener una fragancia para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pues bien, esa fragancia sería la vainilla perfecta que llevo tantísimo tiempo buscando. Esté donde esté, el día que la encuentre, sé que esa será. Será como el traje de superhéroe que te pones y es como que va totalmente adaptado a tu cuerpo, pues esa es mi vainilla. Ese que me lo ponga y sea como, huelo a mí, así, sin más. Pues el día que la encuentre, esa, para toda la vida. ¿Cómo lo veis? Sin conocerla ya me estoy comprometiendo. Así soy yo. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, así me conocéis un poquito más, tal. Y no sé, es interesante, ¿no? Sentarnos así a charlotear. Espero que no se os haya hecho muy largo y muchísimas gracias por estar aquí. Yo me voy corriendo a ver los vídeos de mis compis, los tenéis por aquí linkeados, tanto el de Julia como el de Patty, y nos vemos el jueves a las 3 de la tarde. Así que, ¡hasta otra! ¡Chao!